Tengan todos muy buenas tardes. Eh, Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy importante en el cual nos vamos a referir principalmente, y es un tema nuevo que corresponde al tema de planificación y protocolo de prótesis en desdentados, ¿ya? Principalmente cuando nosotros hablamos de planificación y protocolos, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta de que para realizar cualquier tipo de tratamiento, ya sea una prótesis, una prótesis en un paciente con estas características que estamos viendo en el fondo de pantalla, nosotros debemos tener una planificación bien establecida y bien marcada. Por lo que vamos a indicar lo siguiente, que a partir nosotros de la confección y la elaboración de la historia clínica, ya, tanto la parte semiológica y la parte prostodóntica, nosotros vamos a empezar a tener en cuenta y eh, valorar circunstancialmente las características tanto intrabucales y extrabucales que va a tener nuestro paciente. Y es a partir de acá que nosotros vamos a empezar a hacer un plan de planificación, ¿ya? Tanto en el desdentado total como en el desdentado parcial. Muy bien. Entonces, es aquí que nosotros, cuando hablamos de planificación, nosotros tenemos que empezarnos a enfocar al plan de tratamiento que va a tener nuestro paciente o el plan de tratamiento con el que nosotros vamos a brindar principalmente, vamos a brindar una solución a un problema que nuestro paciente esté cursando. Y es a partir de acá que todo tratamiento, ya sea para desdentado total o desdentado parcial, debemos tomar en cuenta lo siguiente y que va a corresponder a ser principalmente estas 5 fases. Estas 5 fases que estamos observando acá van a ser las fases principales con las cuales nosotros vamos a empezar a determinar un plan de tratamiento. Es decir, que especialmente cuando nosotros realicemos un plan de tratamiento a nivel de un desdentado parcial, debe cursar estas 5 fases, ¿ya? Una fase básica periodontal, una fase quirúrgica, una fase restauradora, una fase prostodóntica o protésica y una fase de mantenimiento. Estas 5 fases son las que nosotros debemos ir cumpliendo a cabalidad cuando estemos revisando a la paciente de un paciente desdentado parcial, ¿ya? Y es así de que cuando nosotros vamos a observar a nuestros pacientes, nosotros debemos tomar en cuenta la calidad de la salud periodontal. Es decir, que el primer punto que nosotros estamos observando acá, que es la fase periodontal, nosotros debemos tomar en cuenta y valorar sobre todo lo que corresponde a la salud gingival que tiene nuestro paciente. Y es a partir de esta fase, la fase periodontal, en donde nosotros vamos a empezar a determinar y realizar las interconsultas necesarias. Es a partir de estos pacientes que nosotros vamos a determinar que si nuestro paciente va a pasar por esta fase periodontal, tiene que realizar lo que corresponde a la eliminación de lo que corresponde a los tártaros, y especialmente los tratamientos de tartectomías. Y también realizar lo que es un tratamiento periodontal a nivel de las encías. Y es de esta gran importancia que nosotros tenemos que cuando nosotros vamos a ver que la salud periodontal de nuestro paciente está complicado, como en estos casos, ya vemos retracciones gingivales en nuestros pacientes, nosotros ya tenemos que tomar en cuenta que si existe la retracción gingival en esta fase periodontal, nos indica que este paciente ya tiene un grado de periodontitis. Y si esta periodontitis es severa
¿ya? O moderada, nosotros ya tenemos que ir viendo también el grado de movilidad dentaria que va a llegar a tener nuestro paciente. Entonces, esta fase es muy importante, lo que corresponde a la fase periodontal. Pasado esto, tenemos lo que corresponde a hacer la fase quirúrgica. La fase quirúrgica. Cuando nosotros observamos a nuestro paciente, ¿ya? Y observamos principalmente esta fase quirúrgica, como su nombre lo indica, es en esta fase en donde nosotros vamos a valorar y vamos a determinar, después de la fase periodontal, qué piezas dentarias realmente merecen ser extraídas. Y así lograr una desfocalización de la cavidad. Es a partir de acá que en esta fase quirúrgica nosotros debemos considerar, primero, si las piezas dentarias pueden ser restauradas o no. Si tienen la presencia de bolsas periodontales ya tratadas, pero tienen un grado de movilidad dentaria. ¿Ya? Si tienen un grado de movilidad dentaria entre 2 a 3, esta pieza dentaria debe ser extraída. En el caso en que nosotros observamos a nuestro paciente y vemos que tiene restos radiculares directamente, ya nosotros ya planificamos la exodoncia. Es a partir de acá que nosotros ya estamos haciendo y preparando la cavidad bucal, realizando un acondicionamiento de los tejidos para que entren en un proceso de cicatrización y posteriormente ver la valoración de nuestro paciente para el acondicionamiento tisular que va a tener y pueda soportar ahí directamente las. Y también debemos pasar a lo que corresponde a la fase restauradora. Cuando nosotros hablamos de la fase restauradora, como su nombre indica, nosotros acá debemos valorar todas las restauraciones que tienen nuestros pacientes. Si están óptimas, debemos valorarlas, ¿ya? Y, como en esta imagen, si tiene la presencia de coronas, ¿ya? Este paciente, valorar cómo se encuentran las coronas. ¿Cumplen la función estética o no cumplen la función estética? ¿Ya? Están perfectamente elaboradas, manteniendo lo que corresponde a el plano oclusal. O si estas coronas que estamos observando acá tienen retracciones gingivales y con un tratamiento periodontal la encía va a volver a su posición, caso contrario no puede. ¿Qué determinaciones nosotros debemos tomar en esto? Entonces, ya en esta fase restauradora, nosotros empezamos a determinar si nosotros vamos a hacer un recambio de las coronas o de la parte de prótesis. Ahora, también observamos la extensión de caries que vamos a observar en nuestro paciente. La extensión de caries. Valoramos lo que corresponde a ser la salud de la cavidad bucal y inclusive vamos a valorar los restos radiculares que van a llegar a tener nuestros pacientes. En el entendido de que en la fase restauradora abarca todas las especialidades como ser operatoria, endodoncia, prótesis. Esas tres medidas. ¿Ya? Entonces, nosotros ya vamos a ir observando y planificando si en esta pieza dentaria es viable o no la preparación endodóntica de esta pieza dentaria y posterior a esta evaluación endodóntica, la colocación de un perno, la colocación de un perno de fibra de vidrio, un perno colado, posteriormente una restauración, ¿ya? También valorar la presencia de restauraciones antiguas que puedan llegar a tener algún grado de filtración. Es entendido de que
antes de nosotros completar cualquier tratamiento, la cavidad bucal primeramente debe estar restaurada en su totalidad, ya que sobre esas piezas dentarias nosotros, como rehabilitadores, como la parte rehabilitadora y manteniendo la salud bucal, vamos a ver que si nosotros vamos a realizar acá una prótesis parcial removible de base metálica, no podemos estar tallando las piezas con unas restauraciones extra. Es decir, si yo coloco sobre esta pieza, sobre esta amalgama, un retenedor, sea cual sea, ¿ya? Y posterior de un tiempo, el paciente cambia esta restauración y pasa a hacer ya una resina o una nueva amalgama, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al momento de instalar su misma prótesis, ya, ya no va a adaptarse perfectamente con la cavidad. Es por eso que nosotros, antes de realizar cualquier tratamiento, debemos restaurar completamente la boca y sobre estas restauraciones ya ver la planificación, si vamos a colocar apoyos oclusales, vamos a generar tipos de retenedores, qué tipos de retenedores forjaremos, entonces ya vamos observando y planificando de mejor manera. ¿Ya? La cuarta fase, que corresponde a ser la fase prostodóntica o protésica. En esta fase, todos nosotros debemos tomar en cuenta y hacer un análisis de la boca de nuestro paciente, y en este análisis debemos observar cómo se encuentra la anterior prótesis que tenía nuestro paciente. Y si observamos en este caso, acá ya existe la pérdida de una pieza dentaria, acá igual, vean, es por eso que cuando se le pedía al paciente que abra la boca, la prótesis ya se encontraba completamente suelta, ¿ya? Noten que acá no ha habido una liberación de lo que es el frenillo lingual, no se conserva la línea media, ¿ya?, de las piezas dentarias. Entonces vemos también que aquí el plano oclusal se encuentra alterado, no existe la parte estética perfectamente nivelada porque tenemos un tono acá, tenemos un tono acá. Es decir, que en esta fase protésica nosotros primeramente empezamos a analizar el tipo de prótesis que anteriormente nuestro paciente. Una vez que ya hemos analizado perfectamente nuestra prótesis, ahí nosotros entramos con nuestra fase protésica, en donde nosotros ya vamos a presentar alternativas de tratamiento a nuestro paciente. En donde vamos a indicar que a nuestro paciente nosotros podemos realizar un nuevo diseño, ¿ya?, viendo la calidad y cantidad de pilares en el lugar, o tal vez podemos hacer una planificación de realizar las exodoncias de esas piezas dentarias que tienen retracciones insulares y posteriormente realizar la confección de una prótesis total. Entonces nosotros ya tenemos que ir explicándonos, viendo y dar alternativas. Y en este momento, ya cuando estamos en la fase protésica, nosotros debemos hacer conocer a nuestro paciente cómo se encuentra la salud de su cavidad bucal. Y explicarle, y en este momento, al momento de explicar, nosotros debemos dar las alternativas de tratamiento de nuestro paciente. Entonces, es a partir de este momento que ya empezamos a rehabilitar la boca de nuestro paciente y a dar distintas alternativas. Y nosotros, para realizar una correcta planificación y determinar qué piezas dentarias voy a extraer, qué tratamientos voy a realizar, si me permiten mantener las piezas o no, siempre nosotros debemos ir acompañados de un estudio radiográfico. Y es a partir, inclusive, de este estudio radiográfico, nosotros vamos a poder valorar, miren esto, la presencia del grado de reabsorción ósea que presenta nuestro paciente.
¿En qué grado de reabsorción ósea se encuentra nuestro paciente? Si es una reabsorción ósea de forma que está a nivel del hueso basal, no está a nivel del hueso basal, ¿ya? ¿Cuánta reabsorción y cuánto tejido óseo están soportando a nuestras piezas remanentes? Entonces, ya a partir de acá, empezamos a hacer una planificación para determinar qué tipo de tratamiento vamos a dar. Es por eso que cuando nosotros observemos un paciente, ya sea con un estudio radiológico o de una forma presencial, haciendo una exploración intraoral, debemos tomar en cuenta la siguiente clasificación anatómica que corresponde a Catwood y Howe de 1980. En donde, especialmente para la parte de rehabilitación de prótesis totales, debemos considerar en cuenta que nosotros vamos a tomar a partir de la clase 3. Es a partir de esta clase 3, nosotros vamos a empezar a clasificar en un descentrado total cómo se encuentran los desbordes alveolares. ¿En qué situación? Si estos desbordes alveolares nos van a poder proporcionar un buen soporte a nivel de las prótesis dentales, entonces vamos a ver que la clase 3 van a presentar crestas amplias redondeadas con amplitud y altura adecuada. ¿Qué nos quiere decir? Desbordes alveolares altos, bien conformados. En la clase 4 vamos a ver que es una clase, una cresta en filo, pero que tiene una buena altura y un espesor insuficiente. La clase 5 vamos a encontrar que el reborde alveolar se encuentra completamente plano, ¿ya? Pero tiene aún espesor. Y la clase 6, en donde vamos a observar que los desbordes alveolares se encuentran completamente planos y de forma invertida, en forma de un sacabocado. Y la característica principal de esta clase 6, vamos a ver que las glándulas submaxilares y sublinguales van a invadir lo que es el desborde alveolar. Entonces, ya tenemos esta. Y aparte a esto, podemos dar una clasificación inclusive a esto de nuestros pacientes en el grado de atrofia que van a tener a nivel de los maxilares. Y estas atrofias van a ser a nivel de grado del grupo 1, va a ser una atrofia moderada, en el grupo 2, una atrofia de cuchillo, en el grupo 3, a una atrofia a nivel del hueso basal. ¿Ya? Entonces acá tenemos el nivel de hueso basal, ya la atrofia está bien marcada. Y el grado 5, el grado 4, perdón, el grupo 4 ya está la atrofia a nivel del hueso basal. Es a partir de estos puntos que vamos a ver estas clasificaciones, vamos a ir observando las distintas características. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una planificación para la confección de una prótesis total, lo que a nosotros nos interesa demasiado y debemos enfocarnos principalmente son las alturas de los rebordes alveolares que van a tener nuestros pacientes. ¿Qué altura tienen los rebordes alveolares? ¿A cuánta altura están? Si son rebordes, acá veremos si son rebordes alveolares de la clase 3, clase 4, ¿ya? Clase 5 o clase 6. Entonces ya estamos empezando a ver acá la clasificación de los rebordes. Acá inclusive nosotros podemos valorar el grado de atrofia que tiene, que pueden ser grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Es entonces, y en este entendido, que a nivel de los rebordes maxilares, de los rebordes alveolares, perdón, nosotros valoramos esto para la confección de prótesis. Y vamos a ver estos casos, en donde vamos a encontrar pacientes que tengan un buen reborde alveolar en la parte superior, pero en el reborde alveolar completamente plano.
completamente plano. Y en estos casos ya nosotros tenemos que valorar acá qué tipo de impresión voy a realizar en este paciente, qué técnica de impresión va a ser la mejor, ¿ya? O directamente le digo a mi paciente, acá no se puede hacer ya prótesis, no, el paciente tiene que estar desdentado, no, sino que es a partir de esto y el verdadero rehabilitador debe proponer alternativas de tratamiento, ¿ya? Y vamos a observar, y otro punto que nosotros debemos observar siempre, jóvenes, es la distancia intermaxilar que va a tener nuestro paciente. Al momento de realizar la planificación de nuestros pacientes, para la confección de prótesis fetales, tenemos que valorar esta distancia que existe entre ambos. De esta distancia. De acá a acá. ¿Cuánta distancia existe? Si es una distancia óptima, ¿ya? Esta es una clase espectacular en donde nosotros vamos a poder devolver con los rodetes, con las medidas de 22 milímetros en la parte, 22 milímetros de rodete superior en la parte anterior, en la parte posterior 18, los inferiores en la parte anterior 18 milímetros, ¿verdad? Entonces, con todas las mediciones, ya vamos a poder devolver la altura a nuestro paciente, inclusive ya devolvemos de una manera sencilla lo que es la dimensión vertical. Y en estos tipos de pacientes, planificándolo, vamos a observar que estos rebordes alveolares de estas distancias son muy favorables para la confección de prótesis. Pero, a lo contrario, es cuando observamos esto, que existe una gran distancia entre lo que es el reborde alveolar superior con el reborde alveolar. Acá la distancia está exageradamente aumentada. Ya está bien aumentada. Y vemos esto. En estos casos, miren, más o menos ya hasta acá. Miren, ¿cuánto de rodete tendría que entrar? ¿Cuánto? ¿Qué tamaño de dientes voy a colocar para devolver a este paciente la dimensión vertical? Entonces, en estos casos, en el momento de la planificación, nosotros ya tenemos que tomar en cuenta qué tengo que realizar acá. Tal vez ya planificar una cirugía preprotésica en el cual nosotros debemos tratar de aumentar por lo menos la altura del reborde alveolar para disminuir esta altura exagerada que existe entre el reborde superior con el reborde. Entonces ya valoramos esta parte. Porque si nosotros queremos confeccionar acá una prótesis, lo confeccionamos, pero al momento de instalar no va a tener estabilidad, tampoco va a tener soporte. ¿Ya? Entonces, en estos casos es muy complejo y por eso hay que realizar en estos casos una adecuada planificación, un adecuado planificación. Y en otros casos ocurre lo diferente, que no tenemos un espacio adecuado para la confección. Este espacio es mínimo. Acá, ¿cómo voy a colocar? ¿Cómo voy a devolver la altura cruzada a mi paciente? ¿Qué hago? Noten, en la parte posterior casi los rebordes están contactando. A este paciente se me va a hacer muy difícil devolver lo que es la dimensión vertical. ¿Por qué? Al momento de hacer el enfilado de las piezas dentarias, vamos a tener que desgastar tanto los talones de las piezas dentarias que solamente vamos a dejar simplemente una escarita de las cúspides oclusales para que haya la oclusión. ¿Ya? O, de igual manera, tendríamos que hacer una planificación de algún tipo de cirugía en los cuales reduzcamos hueso. A inversa del anterior, a tratar de aumentar hueso. Acá tenemos que tratar de hacer una cirugía para disminuir hueso. Entonces,
todas estas situaciones que estamos observando acá, jóvenes, van a estar estrechamente relacionados con lo que es la planificación. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, en el caso, en esa diapositiva que está mostrando, el caso va a ser desfavorable, ¿verdad? Entonces, ¿qué se podría hacer, doctor? ¿Qué tratamiento se le podría dar entonces al paciente, doctor? Ya, en este caso, acá es perfectamente desfavorable como su compañero menciona. Acá es una regularización y eliminación del tejido óseo. Nosotros tenemos que regularizar el tejido óseo. Es decir, hacer una parte quirúrgica donde vamos a abrir esta parte, toda la parte de la encía, la hacemos con un corte. Y aquí se los voy a marcar. Vamos a hacer un corte en toda esta parte. Vamos a separar la encía en ambos lados, lo vamos a abrir. Y vamos a tener que limar hueso. Es decir, quitar hueso, quitar la altura. Entonces, para que por lo menos nos dé un espacio suficiente para que nosotros podamos tener una altura para colocar las piezas y hacer la oclusión, devolver la oclusión en el paciente. Entonces, es una cirugía complejita, pero más bien nosotros tenemos las interconsultas con los cirujanos maxilofaciales, entonces ellos los pueden realizar. ¿Ya? Entonces, no habiendo más preguntas, vamos a seguir continuando. Y conforme nosotros vayamos viendo, y al hacer la planificación de nuestras prótesis, debemos tomar en cuenta, como se ha dicho, la altura de los bordes. Y un factor importante que nosotros debemos valorar es el tamaño de la lengua y la posición que va a tener. Si en el caso observamos una lengua pequeña o una microglosia, ahí nosotros debemos tener mucho cuidado al momento de hacer la planificación de cómo mi persona va a realizar el sellado posterior. El sellado, ¿no ve? Con la gorila que hacemos un sellado, ¿cómo voy a hacer el sellado? Si va a alterar o no va a alterar la estructura en la futura prótesis. Ya, entonces, nosotros debemos valorar eso. Si tenemos una lengua retruida en relación a posición, de igual manera nosotros ya en la planificación tenemos que tomar mucho en cuenta que la lengua está retruida. Eso va a ser un factor desfavorable para la prótesis porque la prótesis va a tener ¿cómo le diría? A estar en constante movimiento. Ya se va a desalojar fácilmente. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que nosotros debemos realizar? Al momento de realizar la planificación, ya no es la impresión que vamos a la impresión final que nosotros vamos a tomar, ya no va a ser directamente pues, un material como un material de impresión como va a ser la pasta sincronólica. Ya no, porque nosotros no vamos a tener la presión de la lengua para que me marque perfectamente toda la anatomía de la parte interna de la cavidad de caída del piso de la boca. No me va a marcar para nada. Entonces ahí yo ya debo pensar en qué tipo de material de impresión voy a utilizar. Adicional, ya no los materiales convencionales, sino ya materiales de impresión más altos, de un mayor costo, más calificados como el CodeComfort o acondicionador de tejidos, con el cual nosotros ya tendríamos que planificar. Es por eso que a partir de inclusive, cuando vemos los rebordes celulares, nosotros debemos tomar en cuenta incluso qué tipo de material de impresión se requiere. ¿Ya? Por eso es planificación. No es nada que vamos a hacerlo al momento, ¿no? Nada improvisado. En estos casos, también, si nosotros al valorar y vemos que la distancia intraalveolar es adecuada, la posición de la lengua está adecuada, pero al momento de confeccionar la prótesis, vemos esto y observamos esto. Estas cosas. Son espículas óseas que va a llegar a tener nuestro paciente de descentrado total.
Entonces, al tener espículas óseas, ¿qué nos menciona eso? Que al momento de nosotros colocar la prótesis entre nuestro paciente, va a generar que apenas tenemos instalada la prótesis, el paciente no acepta. Porque estas espículas óseas más el material acrílico que es rígido, pues van a generar fricción y un roce constante. ¿Y cuál es el error que nosotros cometemos? De que ya tenemos la prótesis confeccionada, por la parte interna estamos desgastando. No, sino ya en la planificación vemos que nuestro paciente tiene espículas óseas, pues primero tratamos las espículas óseas para tener un reborde alveolar adecuado, en donde nuestra futura prótesis se pueda llegar a adaptar con facilidad. Entonces, como ven, todo tratamiento está perfectamente planificado. ¿Ya? Y acá tenemos igual rebordes alveolares demasiado planos, ¿verdad? Estas imágenes del internet, que lo harán visto todos, ven acá, rebordes planos, acá con un grado de igual espícula. Entonces en estos casos, ¿qué hago? Acá en este caso es recomendable realizar la eliminación de esa espícula o no. Entonces ya vamos planificando, porque si voy desgastando más hueso acá, pues se me va a quedar más plano, ¿verdad? Entonces no voy a tener un reborde alveolar donde sujete la prótesis. Entonces, es a partir de acá, jóvenes, que nosotros tenemos que ir observando que, y ustedes ya tomar conciencia de que cuando ingresan a la parte clínica, la valoración que deben hacer a nuestro paciente o a su paciente debe ser de manera general, perfecta. Porque de nada sirve que nosotros coloquemos a un paciente, se le elaboremos una prótesis bien bonita, no funciona. Para en vano va a estar con sus cornitas de oro, van a tener inclusive sus chispitas, se los van a colocar todo para que el paciente se anime, pero el paciente al momento de instalarse, o no tenga retención, no tenga soporte, no tenga estabilidad, uno, o que le moleste constantemente al paciente, que no esté devuelto adecuadamente la dimensión vertical. Y entonces, por eso es una planificación. Entonces nosotros debemos generar prótesis funcionales, no prótesis para que el paciente en una bolsa negra se lo guarde. No, ¿ya? Entonces, es a partir de acá que nosotros, la misma imagen, es por eso que nosotros siempre vamos a observar esta situación. Y en la mayoría de los casos ustedes van a ver este tipo de paciente, que es desdentado total superior, y su antagonista es un desdentado parcial, pero que solamente tiene la mayoría de las piezas dentarias anteriores. ¿Ya? Y es cuando observamos esta situación en nuestros pacientes, nosotros como odontólogos debemos realizar una valoración y presionar y valorar todo este sector. Todo lo que corresponde a la premaxila. Y estoy seguro de que cuando vean ese tipo de pacientes van a observar que en este sector donde está la papila, donde observemos ese sector, van a notar que ese tejido va a ser móvil. Va a ser un tejido fibroso móvil. ¿Ya? Entonces, al ser un tejido fibroso móvil, nosotros ya en estos casos tenemos que ir pensando con qué técnica de impresión voy a realizar la toma de impresión de este paciente. ¿Ya? Y cuando observemos esto, que en la premaxila se encuentra un tejido hipermóvil, donde hay axilas de absorción ósea, frente a un paciente de sentado parcial anterior, se denomina síndrome de combinación. Lo pueden buscar. O también se lo conoce con el nombre de síndrome de Kegel. Entonces, cuando nosotros observamos
un síndrome de Kelly o un síndrome de combinación, debemos ver cuánta absorción ósea tiene nuestro paciente. Y así nosotros determinar inclusive qué tipo de oclusión vamos a devolver a nuestro paciente, porque si tenemos un síndrome de combinación en un paciente, no vamos a poder ya devolver una oclusión, la normoclusión, lo que mencioné, donde los dientes anteriores mutuamente protegidos, los dientes anteriores protegían los posteriores y los posteriores a los anteriores. No, sino ya acá nos vamos a tener que ver qué oclusión vamos a devolver a nuestro paciente. Y es a partir de acá que cuando nosotros vamos a ver si devolvemos en lo que es una oclusión balanceada bilateral o va a ser una oclusión que podemos dar en función de grupo o una inversión cruzada. Es decir, nosotros ya tenemos que ir planificando con nuestro paciente. ¿Ya? Todo tratamiento que nosotros vamos a realizar a nivel de la cavidad bucal debe estar acompañado siempre de un correcto diagnóstico. Y nuestro diagnóstico tiene que estar perfectamente, ya tiene que estar perfecto. Por favor, sus micrófonos, tenemos que tomar en cuenta que los diagnósticos que nosotros vamos a realizar van a ser en dos partes. Uno para desdentados totales y un diagnóstico para desdentados parciales. Y es entendido que nosotros vamos a tener dos diagnósticos. Un diagnóstico general y un diagnóstico protésico. Diagnóstico general, diagnóstico protésico. ¿Ya? Entonces, diagnóstico general, diagnóstico protésico. El diagnóstico general es dar el nombre directamente a la patología. Es decir, si nosotros observamos a nuestro paciente algo así, como el maxilar superior, es un desdentado total. Nada más, directo. Ese es su diagnóstico general de nuestro paciente. Ya cambia cuando nosotros damos un diagnóstico protésico. Ya en el momento de dar el diagnóstico protésico, nos indicamos que es un edentulismo total. Este edentulismo total puede llegar a ser de manera general, puede ser este edentulismo total. Tenemos que tomar en cuenta este edentulismo, el grado de absorción ósea, el grado de atrofia que va a tener. Nosotros debemos tomar en cuenta eso, ¿ya? Y a partir de ese momento, nosotros vamos a empezar a valorar a nuestro paciente. Pues cuando hablamos en síndrome de Kelly, tenemos que tomar en cuenta que les he dicho que en este sector de la premaxila va a existir una absorción del hueso en todo el sector y va a hacer que este sector se vuelva un lugar fibroso, completamente fibroso. Entonces, al volverse fibroso, este tejido va a ser bien móvil, ¿ya? Entonces, esto también es causado porque los dientes inferiores que se encuentran acá, de un extremo a un extremo, de premolar a premolar, van a ser los causantes de que al momento de hacer el proceso masticatorio, al ir masticando cualquier alimento, toda la carga se llegue acá, toda la carga. Y esto va a generar que exista una reabsorción a nivel de la premaxila. Entonces, cuando nosotros observemos esto, ya desde la parte de la planificación, nosotros debemos tomar en cuenta y indicar qué tipo de material de impresión vamos a utilizar o qué técnica de impresión. Y en este entendido, nosotros, para dar un diagnóstico, ya no es directamente decir que es el síndrome de Kelly. El síndrome es toda la enfermedad en sí.
pero al dar un diagnóstico de forma general en la parte de prostodoncia, les había indicado que existen dos tipos de diagnósticos, un diagnóstico general y un diagnóstico protésico. El diagnóstico general es el nombre en sí, desdentado total, directamente es desdentado total. Ya el diagnóstico protésico, ya vamos a utilizar el término que va a corresponder a ser edentulismo. Ya, edentulismo. Si decimos que es edentulismo, nosotros vamos a indicar lo siguiente. Si es edentulismo total, cuando decimos edentulismo total es cuando ya no existe piezas dentarias a nivel de los arcos dentarios. ¿Ya? Entonces decimos edentulismo total. Ahora, en este ejemplo que estoy mostrando, si un paciente es edentulo total, nosotros debemos determinar si abarca los dos maxilares o solamente abarca un solo maxilar. Cuando abarca dos maxilares es edentulismo total bimaxilar. Edentulismo total bimaxilar. Cuando solamente abarca un solo maxilar es edentulismo total monomaxilar. ¿Ya? Monomaxilar. Ahora, ¿se recuerdan que hace ratito les he hablado de lo que eran los grados de atrofia? Esta tablita generalmente, de la clasificación de Cardwell y Hearn, tenemos que tomar en cuenta, les había dicho, desde la clase 3. ¿Ya? Una cosa es la clase de desabsorción ósea que va a tener nuestro paciente, y el otro es el grado de atrofia que va a tener nuestros rebores alveolares en relación a sus grupos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos dando un diagnóstico protésico, ¿ya? Un diagnóstico protésico, tenemos que dar el nombre completo, ¿ya? En nuestro caso, del anterior era edentulismo total monomaxilar. Ahí ya viene, con un reborde alveolar superior, clase 3, lo que nos quiere decir que los rebordes alveolares son altos, ¿verdad? Ya. Y con un grado de desabsorción alveolar del grupo 1. Entonces, nosotros tenemos que ir dando el tipo de desabsorción alveolar que tiene, ya, el tipo de reborde alveolar, y cuánta desabsorción ósea presenta. Es el grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Es a partir de acá, nosotros ya vamos a empezar a dar el diagnóstico completo a una arcada, a una sola arcada o a una arcada de forma general, ¿ya? Entonces, tenemos que ir colocando los grados de atrofia. Es a partir de aquí que nosotros, cuando alguien vea su diagnóstico, ya sea el diagnóstico protésico o diagnóstico protético, ya va a saber con qué tipo de reborde alveolar está chocando. Vas a ver si es grado 3, va a decir que es un grado de desabsorción ósea moderada. Sí, y que tiene un grupo de atrofia a nivel de tejido óseo, va a tener el grupo 1. Es decir, nosotros ya estamos diciendo a cualquier persona que lea este diagnóstico que no. Hasta la gestión pasada manejábamos lo que eran los Shaver. Shaver 1, Shaver 2 y Shaver 3, ¿verdad? En donde se caracterizaban principalmente por la absorción ósea que presentaban a nivel de lo que era ápico coronal y en sentido vestíbulo palatino, ¿verdad? Entonces, se ha visto que ese diagnóstico del Shaver no estaba mal, pero con la característica que ese diagnóstico se emplea más en la parte de prostodoncia fija y no tanto así en la parte de prótesis totales o prótesis removibles. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos tomar mucho en cuenta eso. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver y determinar el grado el tipo de reborde alveolar y el grado de atrofia que tiene cuando demos un diagnóstico protético.
¿Ya? Y cuando nosotros demos un diagnóstico protético a nivel de las desdentados parciales, vamos a mencionar que es edentulismo parcial, solamente determinando la clase, si va a ser clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, y si tiene modificaciones. Estos han sido empleadas por Kennedy en el año de 1925 y han sido revisadas y también han sido para que todos tengan la característica de ser cuando un paciente es directamente, como digo, que tenga esas características de sentado parcial posterior bilateral, sean las clases 1. Cuando sea solamente un lado unilateral, sean las clases 2. Cuando tengan tramos edéntulos posteriores, pero con un remanente posterior, sean las clases 3. Y cuando tengan solamente desdentaciones a nivel del sector anterior, sean la clase 4. ¿Ya? Entonces, es a partir de aquí que nacen las clasificaciones. ¿De quién? Con las reglas de Applegate. Y en el año 2000, como lo ven ahí, el doctor Quintero, que es el doctor Alfredo Quintero, ya nos da una clasificación, que es la misma de Kennedy, pero con la característica de que el doctor empieza a hablar de desdentación bilateral y unilateral en las prótesis parciales. ¿Ya? Yo creo que el tiempo nos está pisándonos, y es 2 en punto. Esta parte de lo que es el diagnóstico protésico en PPRs, lo vamos a llevar a más detalle el próximo martes, y vamos a continuar con la parte de protocolos. ¿Les parece bien, jóvenes? Van a disculpar por el inconveniente del Wi-Fi. ¿Está bien, jóvenes? Estaríamos quedando en esta parte, entonces. ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. ¿Qué, doctor? Sí, doctor, está bien. Sí, Sí, doctor. Que tengan buena No se tarde. preocupe. Pasa, doctor. Sí, no se preocupe. Ya, listo, joven. Permiso.